La inventiva de Antonio Esteves para dar origen a la cantata criolla empezó aquí, en la ciudad de Nueva York, frente a un paisaje de profundo contraste con el llano venezolano. Desde la añoranza de su tierra y un potente deseo creativo, Esteves encontró en el poema de Arbelo Torrealba el asomo de una poderosa melodía que se ha convertido en ícono de la música venezolana contemporánea. Es así como una obra de arte, producto del ingenio de dos grandes, Esteves y Arbelo, se asienta en la cultura local para trascender en su universalidad con la complejidad y belleza de la literatura hecha música. Vamos de Nueva York a San Diego, California, para vivir la experiencia de la cantata criolla con la Orquesta Sinfónica de San Diego bajo la dirección de Rafael Pallare, junto a los solistas Aquiles Machado y Gustavo Castillo, a quienes logramos entrevistar. Celebrando los aportes de Beto Arbelo, Gabriela Camejo, Jair Acosta, Gerard Uzcategui, Solange Arbelo y San Diego Master Coral para este montaje, seguimos tras las huellas de un poema. Soy Rafael Pallare, soy el director musical de la Orquesta Sinfónica de San Diego y estamos por acá hoy aquí en San Diego hablando un poquito de lo que va a ser la cantata, que es una cosa muy nuestra, muy venezolana. Anoche le hicimos por primera vez el programa que estamos poniendo para finalizar la temporada 22-23 aquí en San Diego. La primera vez que yo me conseguí con la cantata fue en realidad como ejecutante y ya formaba parte de la orquesta, porque mi historia es un poco digamos rara. Yo comencé en el sistema cuando yo tenía casi 14 años, o sea, faltaban, mi cumpleaños es en febrero, fue a principios de febrero y yo cumplo años a finales de febrero, entonces ya tenía casi 14 años, pero entré en este tren maravilloso en Puerto La Cruz. Comencé allá porque mi hermano tocaba el fagot y me llevó a la orquesta, al núcleo, y empecé con todo esto y bueno, después de allí tuve la dicha de ese mismo año, en 1994, se creó la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela. Hicimos ese concierto en el Teresa Carreño y allí comenzó este viaje maravilloso que todavía no ha parado. Entonces yo recuerdo que la primera vez que nos enfrentamos a la cantata tuvo que haber sido aproximadamente en 1997 o 1998, porque por supuesto nosotros sabíamos de esta obra y es una de los pilares fundamentales, pero para abordarla es bastante complicado por los ritmos que tiene todo esto. Pero recuerdo muy bien cuando la hicimos por primera vez en Caracas, formaba parte de la fila de cornos y este sonido maravilloso que te describe absolutamente todo, te hace como que estuvieses viendo una película, pero es una película sonora y tú puedes sentir todo el polvo de los llanos, puedes sentir el calor, puedes sentir la aridez del campo, o incluso cuando viene la tormenta puedes saber que la tormenta, a pesar de que está bien húmeda, hay como tierra en el medio. Es una cosa fenomenal. Recuerdo que esto es una de las cosas que siempre me movía mucho, ¿no? Y por supuesto, nosotros allá en Venezuela, recuerdo muy bien con las veces que se hizo, siempre era como un reto de hacerlo, como pensar yo en el futuro, algún día me tengo que enfrentar a la cantata, porque eso es algo que como director sería como sublime hacerlo. Este año ha sido muy lindo porque la cantata yo nunca la pude dirigir en Venezuela, nunca me pude hacerlo con nuestra gente que saben cómo es y tienen los ritmos, ya lo tenemos como muy bien, digamos, como parte de nuestro ser, como parte de nuestro ADN.
es algo que ya viene y sabemos que este ritmo viene aquí, aquí, aquí. Cuando viene el joropo, el contrapunteo, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero mi primera vez con la cantata fue en realidad dirigiendo hace un par de meses en Montreal. La hicimos en la primavera y es muy lindo tratar de explicarle, en este caso allá en Montreal, a los músicos quebecois y luego aquí esta semana en San Diego, cómo es este sentir, porque seguro tenemos la parte rítmica que es bien complicada, pero necesitamos poner ese énfasis de lo que va más allá de la complicación rítmica, porque la cantata tiene esta cosa muy especial que si tocas exactamente lo que está escrito, aunque todo venga absolutamente perfecto como es, no suena si no sabes lo que viene detrás y tienes como ese feeling. Entonces ha sido muy bonito explicarle allá en Montreal y acá en San Diego esto. Nosotros ya en Montreal, incluso aquí también en San Diego, habíamos hecho otra cosa de Esteves con Mediodía en el Llano y estaba muy lindo poder traer esto y recordarles de estos pequeños colores y estos pequeños temas que vienen de anticipación, y ha sido muy lindo, pues, como con la relación que ya tengo con ambas orquestas, que ellos puedan conocer un poquito más de nuestro terruño y de nuestra cosa. Y genial, fenomenal que pudimos tener en ambos casos con Aquiles Machado y con Gustavo Castillo, a Florentino y al Diablo con esto, pero fue muy lindo también poder ejecutar la cantata con esta película que puso Alberto junto a la música como tal, para poder explicar un poco al público de qué va, porque por supuesto todo está en la música, todo está en los colores, todo está en esto, pero la película ayuda a ver lo que son nuestros llanos venezolanos y da como ese extra un poco más allá, más dramático, y hace que el público como tal puedan entender un poco más allá de qué es lo que vemos con nosotros. Y la verdad ha sido una experiencia fantástica, fenomenal, y estoy encantado de que podamos hacer esto, y es muy lindo ver porque para ponerlo, digamos, para sacarlo adelante, la parte rítmica es bien complicado y tú puedes ver la orquesta como sufriendo un poco con esto. Y como les digo, vamos, lo hacemos. Eso tiene que hacer, aparte de la parte rítmica, tiene un poquitico la guataca, tiene que estar allí porque necesita tener esto. Si se hace demasiado estricto, no va a sonar, ¿no? Va a ser como tratar de ponerte un vestido que tiene demasiado almidón. Aunque te esté allí, si no se acopla a tu cuerpo, entonces la parte de la alta moda como tal no va a funcionar. Entonces fue muy lindo verlos como sufrir un poquito, y luego al final, cuando ya todo el mundo tiene el swing un poco de lo que va, los músicos se acercan y dan las gracias por haberle hecho descubrir esta obra tan maravillosa. Y estuvo muy lindo aquí en San Diego. Un par de músicos me sacaron y dijeron: no entiendo cómo estas obras, Santa Cruz de Pacairigua y la cantata, no se han tocado más. Una música fenomenal, y es, claro, es bien complicado, pero es fenomenal. Muchísimas gracias por exponernos a esto, y esto, la verdad, es el mayor cumplimiento que se puede dar, pues nosotros podamos estar como dándole una plataforma muy linda a nuestra música como tal. Tus referentes de cantata que te hayan nutrido para prepararte, bien sea algunas grabaciones, lo que tú recuerdes que te haya hecho tu noción de cantata, en este caso como director. Bueno, imagínate, por supuesto está la grande cantata que hizo el maestro Mata con la Simón Bolívar al principio también, y luego nosotros fuimos como evolucionando y fuimos viendo y descubriendo con Gustavo, con Pablo, todo este tipo de cosas, pero es una cosa muy cómica porque la cantata, desde que formé parte de la orquesta y la toqué, de alguna manera siempre ha estado como en el subconsciente, y era muy lindo yo poder abrir el score y ver ciertas cosas que en mi mente no fue lo que tocamos ni lo que yo escuchaba en las grabaciones, sino poder descubrir ciertas otras cosas en el score y hacerla como propia, una versión de lo que yo veo, que creo que fue lo que quiso hacer el maestro Esteves. Y es muy lindo, la verdad, porque todas son diferentes, todas, absolutamente todas. Incluso si
escuchas la grabación que está en audio del maestro Mata y ves la que está por allí en YouTube, son distintas. Si ves grabaciones diferentes de Gustavo, son completamente diferentes. Incluso la mía que hice en Montreal con la que estoy haciendo acá también es distinta. Esto está muy lindo, me recuerdo en conversaciones con Beto Arbelo, me estaba hablando cuando le estaba tratando de poner la película junto, me dice más o menos ¿cuáles son tus tempos? ¿Es una cosa como con Mata o como con el Luis o como con Gustavo? Fue muy cómico porque me salió como ninguna. Es una cosa que es como muy personal y muy pegado al score, y cada uno la siente de una manera diferente, y siempre uno trata de extraer un poquitico más de ese score tan maravilloso que nos dejó el maestro Ceres. Me pregunto cómo hacen con las partituras, de dónde toman las partituras tanto tuyas de ambas orquestas, que son países diferentes, y las partichelas. Sí, el sistema hicieron una porque hace 10 años Gustavo, cuando llevó la cantata a Los Ángeles, hicieron como un clean up y pusieron una cantata con unas partichelas claras que se ve con algunos errores por allí, pero tenemos la fe de rata para cambiarlo. Pero esa es la partitura que ha podido estar allí andando, porque por supuesto yo recuerdo cuando yo la toqué, era la partichela a mano, que eso es heavy metal, como decimos, para poderla ver. Pero para Montreal y acá en San Diego se utilizó esta partichela que se hicieron, creo que la edición tuvo que haber quizás 10, 11 años atrás, que la limpiaron un poco para tratar de ponerla un poquito más clara, para que la gente la pueda ver de alguna forma. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir, un montaje personal o sea, que quieras compartir? Ha sido muy lindo porque siempre el principio, sobre todo la parte del joropo, cuando ven las orquestas, dicen, ok, espérate un momentico, 15, 16, 2 octavos, 17 por 16, 2 octavos, wow. ¿Para dónde vamos con esto? Entonces es muy fácil verlo como casi como cuando uno ve una comiquita que lo ves pestañeando, que le dice, no, mira, esto viene 3, 1, 4, 1, y lo ves como wow. No, mira, pam 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 pim pam 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 pim pam 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 pam, y lo puedes ver como entonces está muy lindo. Pero lo que me encanta sobre todo, porque el tiempo que se hizo con 2 orquestas completamente diferentes ha sido, qué sé yo, 6 semanas, y es ver ese proceso de cómo van tratando de entender todo lo que pasa y cómo empieza a desarrollarse y se van cambiando los colores. Y una vez que el joropo lo pasa, vamos, no, mira, vamos, y la cosa no camina, no, tranquilo, camina, deja lo que pase, y lo viene acá, lo repetimos otra vez, y empieza a ver como el joropo, como él lo empieza como a infectar un poquito, que empieza a ver como que el joropo empieza a formar parte de lo que ellos van sin ellos darse cuenta, y se empiezan como a sentir ese swing, y los ves como le cambia la cara. Es fenomenal, es realmente fabuloso verlo, como los ven todos, y al final todos tienen esa cara así como que lo tenemos, y después en Montreal también decimos, vamos a llevarnos esto de gira. Bueno, viene aquí, y aquí también pasa lo mismo en San Diego, que ya están como, bueno, ahora sí, y ahora tenemos otra, y por fortuna esta tarde tenemos otra, y es muy lindo ver ese cambio de gear, ¿no? Que pasan de uno al otro y empiezan a disfrutar y empiezan a sacar otros colores y empiezan a ver, es muy lindo, la verdad, un proceso maravilloso. Es como sentir ese ritmo interno, porque tengo, bueno, referencias de otros músicos que tocan música venezolana con alemanes, fineses, y es como explicar el ritmo venezolano que a nosotros lo tenemos en las venas, así como los dominicanos tienen el merengue contemporáneo en las venas, que en nuestro caso es como decir, bueno, let it go, o sea, que lo sientan. Y sabes que Luis, cuando nos dio su entrevista, le preguntábamos cuál es el elemento musical que él consideraba más interesante desde su rol como director, y él hablaba de la mística del maraquero, que es un instrumento que le aporta
un rasgo esencial por el joropo en sí, pero dice que es místico, porque es como quien va detrás de Florentino. Ya. Y le da también ese beat a los músicos para poder... Totalmente. Me da mucha risa porque para estas dos producciones trajimos a Jair Acosta de Venezuela y el proceso para traerlo fue complicado porque visa para Canadá, visa para los Estados Unidos es un proceso bastante complicado y yo me recuerdo hablando con las orquestas, me dice, bueno, pero nuestros percusionistas son buenos. No, esto es otra cosa y fue muy porque tuvieron que, o sea, el proceso fue y Jair para poder venir tuvo que hacer un montón de cosas hasta tener que ir a la frontera en San Cristóbal, pasar a pie a Colombia, o sea, un montón de cosas que para poder tener todas las cosas. Y me recuerdo el primer ensayo, tanto en Montreal como aquí, cuando escucharon, todos se vieron, ok, esto es diferente, esto es otra cosa completamente distinta. Y por supuesto, el maraquero ayuda sobre todo a alguien que no viene, que no tiene ese ritmo, ayuda a tener eso entre las arpas y el piano, el ritmo como tal. Además que Jair es un maraquista fantástico que puede hacer ciertas cosas que no están escritas y es lo que hace la cantata mucho más especial también, que son cosas que están allí porque es que la parte de la maraca no la pueden escribir como tal y el maestro Esteban por supuesto también le daba, sabía que esto, o sea, una parte digamos más convencional está así, pero en realidad tiene que venir esa parte que lo da el maraquero y ayuda a poder hacer el contrapunteo como tal es lo que es. Una de las cosas muy bonitas que pasa también es que sobre todo con la gente que no es venezolana, es porque siempre en todas las músicas tú vas con el bajo y el bajo es lo que te da el tiempo. Entonces nosotros, nuestro merengue, pueblo margariteño, toda la música venezolana, el bajo viene con el tiempo y después el tiempo del bajo va a contratiempo. Entonces eso hace que cualquier músico se sienta como que no están, y le digo, y eso es totalmente a propósito. Entonces claro, cuando van y tratan, bueno, normalmente toda la música, el bajo es lo que viene, pero el bajo está a contratiempo, entonces déjalo que está con. Dicen, no, eso forma parte de lo que es ser venezolano. Y hay muchos ritmos como parte en el joropo de la cantata como tal, que tiene un ritmo, un patrón, y ellos vienen y lo ven y le dicen, mira, pero este patrón es el mismo, aquí más adelante lo tenemos otra vez, pero es diferente. ¿Eso es un error? Le digo, no, eso no es un error, eso forma parte de ser venezolano. Cuando crees que lo tienes, lo cambias. Es exactamente cuando tú tienes dos artistas y vienen y entre ellos, a pesar de que los dos cantautores están peleando entre ellos, los dos artistas también están peleando entre ellos y tratando de sacarlo fuera del tiempo, poniendo el bajo como tal en otra parte del tiempo como tal. Entonces es muy lindo verlos como, en serio, sí, mira, escucha, miren este aquí y el otro diferente. Ok, eso forma parte del baile como tal. Es maravilloso, la verdad. Sombrío que yo cumplo con mi ley y como canté con todo. Hola, yo soy Gustavo Castillo y yo soy Aquiles Machado. ¿Cuándo fue la primera vez que estuvieron en contacto con esta obra del repertorio venezolano como músicos? Bueno, mi primera vez fue como coralista. Yo no conocía la cantata, yo cantaba en el coro de Barquisimeto, yo soy de Barquisimeto y estaba Lara, el equipo campeón, y nada, yo cantaba en el coro y me dicen, bueno, tenemos que estudiar la cantata criolla porque vamos a hacer un concierto con el maestro Gustavo Dudamel y bueno, tenemos que estudiar. Y yo cuando empecé a estudiar la cantata criolla dije, wow, increíble, bellísimo, ¿no? Pero solo la parte coral, ¿no? Con los ensayos del coro. Y cuando pasó el tiempo, que nos la aprendimos y bueno, la preparamos bien, cuando llega
el ensayo con la orquesta y empiezan los primeros acordes de la cantata criolla. Y dije, wow, una cosa increíble, increíble. ¿Con qué orquesta fue? Con la Bolívar, con la orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Yo conocí la cantata, como creo que le tocó a mi generación, con el disco de William Alvarado y Jesús Sevillano. No, lo recuerdo con mucha impresión, porque en esa época era muy difícil oírla, prácticamente no se había hecho. Y recuerdo que el disco se grabó en Caracas y que luego salió a rodar por allí, y para mí fue una impresión muy fuerte. Recuerdo que estaba pequeñito y lo escuchaba y me daba terror. Algunas partes de la cantata me daban mucho miedo, que era una obra que impone en ese sentido, con una idea muy marcada de impresionismo y de expresividad, y al mismo tiempo ese espíritu que surge de entre toda aquella locura de lo nacional, de lo nuestro. Entonces me marcó mucho la cantata cuando la escuché por primera vez. Y como solistas, ¿cuándo es la primera vez que les dan la oportunidad para interpretar los roles que están ahorita interpretando? Bueno, yo siendo nueva generación, yo en realidad no tengo mucho tiempo desde que la canté por primera vez. Yo la canté por primera vez en el 2015, en el Teatro de la Ópera de Maracay. Dirigía en Luis Montes y cantaba un queridísimo amigo, Cristo Basilaco. Y nada, esa fue la primera vez que la interpreté, El Diablo. A mí me tocó cantarla un poquito antes. Un poquito. Sí, me tocó cantarla un poquito antes. Tuve la suerte de hacerla con Felipe Iscaray, que seguía las indicaciones del maestro, y el diablo que me tocó en aquella oportunidad era precisamente el diablo que yo más admiraba, que era William Alvarado. Increíble. Y entonces fue la primera cantata que hice. Luego la volvimos a hacer muy poco tiempo después en Barquisimeto, también con Felipe y con Tarcisio Barreto. Y allí me cambiaron de diablo y lo hice con Juan Tomás Martínez, que era otro diablo que era también. Y ahora me he encontrado con varios diablos después de eso está, pero digamos que ahora volvemos al tándem barquisimetano bolarense, ¿no? Que normalmente cuando lo hice con William o cuando lo hice con Juan Tomás, y ahora que lo hago con Gustavo, somos tándem larense. Entonces, bueno, estamos muy contentos. Yo por lo menos estoy muy contento de ello, y la verdad que Gustavo es el diablo más peligroso que me ha tocado. Y hablando de lo performático, que acabo de tener la oportunidad ayer de escucharlos, y bueno, hay toda una puesta en escena distinto a lo que hemos visto en otras ocasiones. Cuéntenos de esa experiencia de trabajar con Rafael Pallare y con toda esta propuesta de Beto Arbelo. Cuéntenos cómo les ha tocado prepararse para encarnar los personajes. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas más características de este montaje, es precisamente la inclusión de proyecciones, ¿no? Digo, desde el punto de vista del público, que puede como que seguir la historia desde el principio, ¿no? Y es súper bonito porque también incluyen el vestuario, que es súper importante a nosotros como Supermodelos. Sí, como supermodelos. Nos ayuda muchísimo porque, al menos personalmente, porque me hace imaginarme, ¿no? el contexto y dónde estoy en la obra, ¿no? Y de verdad es muy bonito, de verdad es muy enriquecedor. Me ayuda muchísimo esta versión de la cantata. Yo creo que esta idea de Beto es una de las herramientas que ha hecho que la cantata cobre más fuerza de cara al público de fuera, al público que no es venezolano
o que no es latinoamericano, que puede entender un poco la historia, que la historia de Florentino que canta con el diablo es una historia de llano, que se llama en el llano colombiano, también hay algo parecido, está, pero como el poema como tal refleja una realidad muy particular, ¿no? y muy específica, ¿no? De la geografía y de la música y de las costumbres y de las leyendas. Esa idea creo que ayuda muchísimo a que gente que no conoce la realidad se conecte con ese espíritu un poco fantasmagórico que tiene la obra, ¿no? La obra en tal. Creo que sí, creo que esa idea de los vestuarios, de las proyecciones, de envolverla en esta idea un poco, crear un ambiente que la gente respire, hace entender muchísimas cosas de la música que para una persona que las conoce o que hasta en el llano son obvias, pero para alguien que no lo haya agarrado una tarde en alguna casa de llano por ahí, no sabe reconocer ni los zapitos, ni las chicharras, ni los caballos, ni todas esas cosas que están allí en el dibujo que plantea el maestro Esteves en su música, ¿no? ¿Algún fragmento, versos del poema que ustedes sientan en sus representaciones del diablo y de Florentino, que sientan que son muy potentes, no solamente artísticamente, sino que a ustedes le evoquen algo de nuestro paisaje musical y natural? Bueno, yo creo hay varias frases, ¿no? que me marcan, sobre todo porque desde el primer momento en que la escuché, ¿no? Con los solistas, tantas veces como coralista, habían partes, cada vez que la hacíamos, porque Venezuela se hace muchísimo, ¿no? La cantata. Cada vez que yo tenía la oportunidad de escuchar a los solistas en vivo, había siempre una parte distinta, ¿no? Que yo me quedaba así como que increíble, esas reflexiones, ¿no? que te quedan del poema, ¿no? A medida que te vas adentrando en el poema. Y no es tan fácil porque nosotros ensayamos con una partitura del coro que la parte del contrapunteo no estaba el texto, la partitura no la teníamos la gente del coro. Entonces, para poder disfrutar muchas veces, no musicalmente, pero leyéndolo, era precisamente cuando hacíamos los ensayos con la orquesta, que nos daban esa hoja con el texto del contrapunteo. Entonces, por ejemplo, los graves y los agudos a mí lo mismo me dan. Eso es una de las partes más bellas. Bueno, además que el recitativo, amigo, por si se atreve, aguárdeme en Santa Inés, que yo lo voy a buscar para cantar con usted. Increíble, o sea, tan bonito, ¿no? Es solo el abreboca de todo lo que va a ser después, ¿no? Toda la historia que se va a desenvolver. Bellísimo. A mí me encanta la porfía, debo decirlo. La porfía de Florentino me parece fantástica porque Florentino sabe que va a cantar con alguien con quien está en desigualdad de condiciones. Que le vas a replicar tú al diablo, o cómo vas a hacer tú para ser más astuto que el diablo cantando. Y Florentino en ese momento demuestra eso, demuestra el carácter del llanero, que a pesar de saber que va con todas las de perder, él tiene a la sabana, que es su amiga, y a quien le pide ayuda. Y le pide ayuda a la sabana, y le pide ayuda a la naturaleza, pero también le pide ayuda más adelante a las vírgenes, a la Trinidad, a los santos. Pero el momento donde Florentino muestra su humanidad es allí, en donde se para delante de la sabana, ¿no? Y le dice, ¿no? Exactamente que yo que soy como tú, ayúdame, o tú eres como yo, ayúdame, ¿no? Estás llena de dudas, estás llena de huecos extraños, estás llena de paradas con rumbos para todos lados, tienes agua pero estás muerta de sed, estás en un momento de desolación terrible, pero siempre, ¿no? Siempre estás allí,
siempre estás allí firme y eres lo que somos todos los que vivimos en el llano, ¿no? Por ahí decían, ¿de qué tamaño es el llano? Del tamaño del corazón del llanero, decía mucha gente por ahí, ¿no? Un dicho muy, muy típico. Pero eso sí, eso se refleja en ese poema, ese amor por la llanura, por la naturaleza y por el misticismo y por la magia que tiene la naturaleza, ¿no? Y todo lo que implica. ¿Alguna anécdota que quieran compartir? Bueno, vienen de Montreal Sí. y ahora están acá en San Diego con una orquesta que, bueno, tienen por fortuna la dirección de Rafael Payares, tienen el apoyo de la compañía, la guía de Beto Arbelo, a Gabriela Camejo en la dirección artística, al maraquero traído de Venezuela para la ocasión, pero músicos de todas partes. ¿Cómo ustedes han tenido ese contacto o alguna anécdota especial alrededor de estos montajes que han hecho recientemente? Bueno, yo tengo una muy buena que viene desde Boston, ¿no? Que es que, claro, la primera vez que nosotros lo hicimos juntos fue en Boston. Y hay que aclarar, en cada vez que uno llega a trabajar con los coros extranjeros, sí que se trata de sabana sucia. No, y no de sábana sucia, que empezamos de sábana sucia, porque si no se vuelve otro cuento. Entonces ese es muy, muy típico, hay que estar aclarando, atención, es sabana. Sabana. No, bueno, yo creo que la particularidad, ¿no?, de cada orquesta, ahora que nombras Boston, me acuerdo que el sonido de la orquesta era totalmente distinto, ¿no? Y eso le da mayor peso o menor peso en partes distintas de la obra, ¿no? Sí, según los metales, según las cuerdas, incluso la percusión, la tormenta, es distinta, es siempre distinta, según los instrumentos disponibles, ¿no?, para la tormenta y además de la visión de cada director. O sea, recuerdo esa cantata en Boston que la hicimos con un director, por ejemplo, un director norteamericano. En esa oportunidad tenía que dirigirla al maestro Gustavo Dudamel y por razones de salud tuvo que cancelar 2 días antes de los Sí. ensayos. Y el maestro del coro fue el que se montó en el podio y sacó, o sea, pero muy bien, me encantó esa cantata. De verdad quedé muy impresionado, cómo es de universal, ¿no?, la música, y a veces nosotros creemos que no, bueno, la cantata criolla la podemos hacer solo en Venezuela y solo a la gente que ha vivido en el llano y en realidad no nos podemos olvidar que la música es universal, ¿no? O sea, la música, si está escrita, es universal. Y además demuestra la salud de la obra, ¿no? Demuestra que la obra no es una anécdota o una particularidad, sino que es parte de un repertorio que afortunadamente en lo que ha habido del siglo XX y lo que está viendo del siglo XXI es un repertorio que se está imponiendo en los escenarios internacionales. Pasa fronteras sin Entonces, ningún problema. Es algo importante que está Sí. pasando. No, que antes vivíamos de Mozart y Beethoven, en el siglo XXI es Ginastera y Esteve. Sí, sí. Interesante. Bueno, algo que quieran compartir para cerrar. Bueno, estamos haciendo este episodio es con la cantata en movimiento, cómo hemos podido descubrir desde especialistas en literatura que nos han brindado un punto de vista sobre la obra, a las anécdotas de los testimonios familiares, a músicos que han hecho parte del montaje en varias ocasiones, y ahora nos vinimos a San Diego a conocerlos a ustedes y a poder compartir el testimonio que quieren compartirle al público alrededor de esta obra, reflexión sobre lo que representa para ustedes ahora fuera de Venezuela tener esta oportunidad. Bueno, yo creo que el regalo más bonito nos lo llevamos nosotros con el público, que en cada concierto tú ves banderas, ves gente con la chaqueta de Venezuela, ¿no?
y el poder nosotros que vivimos fuera de Venezuela desde hace algún tiempo, un poco más, no, de encontrar esa esencia nuestra, ¿no? Que nos lo regala siempre esta música bellísima, ¿no? Y yo creo que el regalo más bonito nos lo llevamos nosotros al poder reencontrarnos con nuestro país. Y el compromiso porque nosotros muchas veces damos a conocer, ¿no?, nuestra música y nuestro folclore y nuestra esencia, ¿no? Y el llevarlo siempre con honor y con respeto. Eso yo creo que es la cosa más importante o el compromiso más importante que tenemos. Tratar de respetar el compositor, el poeta, pero también nuestro país. ¿Qué más se puede agregar? Bueno, orgullosa de verlos a ustedes en escena y conmovida también por el impacto que genera en el público. Hay como una especie de expectativa, sobre todo, bueno, la forma como traducen es Singing with the Devil. Entonces hay todo un misterio alrededor de esto y cuando la gente está allí siguiendo los subtítulos es impactante ver qué bonito cómo va llegando esa energía a público no venezolano y de manera exitosa. Gracias. Mil gracias.